En esta sesión vamos a trabajar con una nueva fórmula o función. Esta es la función si. La estructura de la función si es la siguiente. Recuerden que siempre que vayamos a trabajar con una fórmula dentro de Excel, primero tenemos que escribir el símbolo igual. Entonces escribimos igual y luego escribimos el nombre de la fórmula o función, que en este caso es la función si. Una vez que escribimos el nombre de la fórmula, agregamos un paréntesis para generar los criterios que se van a utilizar o establecer en la fórmula. Esta fórmula es una condición o una condicional, es decir, solicita que se cumpla una condición dentro de una celda o dentro de un rango de celdas. Si esta se cumple, se imprime un resultado o se ejecuta una operación. Y si no se cumple, entonces se ejecuta otra operación o se imprime otro resultado. Entonces, si prueba lógica y después ponemos punto y coma. Después del punto y coma vamos a establecer cuáles van a ser los criterios que se van a imprimir o que se van a ejecutar si se cumple. Entonces, aquí vamos a poner el valor si verdadero. Voy a reducir el texto. Porque si no, no lo vemos. Voy a ocupar toda la pantalla. Aquí cabe. Muy bien, entonces igual y escribimos el nombre de la fórmula que es si. Abrimos paréntesis y aquí en prueba lógica vamos a establecer los criterios que se deben de cumplir para que se genere el primer resultado, que es el valor si verdadero. Luego agregamos punto y coma y agregamos el valor si falso, es decir, lo que se va a imprimir si no se cumple esta condición. Como ejemplo, digamos que tenemos una calificación o un promedio. Entonces, para sustituir, le digo igual si promedio. Si promedio es menor que 6. Entonces, esta es mi prueba lógica, que el promedio sea menor que 6. Si se cumple esta condición, es decir, si el promedio realmente es menor que 6, entonces aquí ponemos el valor que se va a imprimir si es verdadero. El valor de verdadero, ¿qué pasa si sacamos menos de 6? Reprobado. Y si no, es decir, si no se cumple, si el promedio no es menor que 6, entonces, ¿qué es lo que nos va a imprimir? Aprobado. Nuevamente, igual si, recuerden que si es la fórmula o función, y entre paréntesis vienen sus parámetros. Si promedio es menor que 6, entonces reprobado. Y si no, aprobado. Obviamente cuando trabajamos en Excel vamos a escribir el nombre de la celda en la que se encuentra el valor. Vamos a checarlo. Vamos a abrir el documento en el que ya trabajamos con los promedios. Suma y promedio es esta. Aquí tenemos ya una tabla con calificaciones. Aquí podemos establecer si el alumno aprobó o reprobó la materia.
Entonces después de promedio le voy a poner status. Recuerden que podemos combinar celdas seleccionándolas, combinar y centrar, status. Y aquí agregamos la fórmula si, igual, si, y abrimos paréntesis. Si que, si el promedio, pero no le voy a poner si 7.2, voy a poner el nombre de la celda, que es G3. Si G3, que es la celda en la que está el promedio, es menor que 6, punto y coma, le voy a pedir que me imprima reprobado. Y si no, separo la otra condición que se debe cumplir, el criterio que se va a cumplir si se cumple la condición. Si no es menor que 6, entonces será aprobado. Me marcó un error porque me quise regresar con las teclas de dirección aquí. Listo, ya está mi fórmula completa. Si G3, que es donde tengo el promedio, es menor que 6, entonces reprobado. Y si no, aprobado. Dependiendo de la configuración de su computadora, va a ser que aquí vamos a utilizar punto y coma o coma. Cuando ustedes estén agregando la fórmula, les va a aparecer debajo la estructura de la fórmula. Si prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Y si pueden ver, aquí está separado por comas. Entonces yo no lo voy a separar con punto y coma, tiene que ser con coma. Y presiono enter. Como no, el valor del promedio no es menor que 6, entonces se tiene que imprimir aprobado, porque no se está cumpliendo la condición. Promedio no es menor que 6. Entonces se imprime el segundo criterio, que es aprobado. Presiono enter y ahí está, aprobado. Si este número fuera menor que 6, por ejemplo, lo voy a cambiar directamente, le voy a poner un 5, automáticamente el estatus va a cambiar a reprobado, porque entonces se está cumpliendo la condición, y la condición es que G3 sea menor que 6 para que se imprima aprobado. Me regreso. Ahí está. Escribimos nuevamente la fórmula. Igual, si, abro paréntesis y me pide la prueba lógica. Que la prueba lógica es que G, ahora es G4, sea menor que 6. Y si se cumple, reprobado. Si la calificación es menor que 6, vas a reprobar. Cuando el criterio que se va a imprimir es texto o cadena de caracteres, que es como se le debe de llamar de manera correcta, debe de ir entre comillas. Y si no, aprobado. Y cierro paréntesis. Nuevamente aquí le estoy diciendo que si el valor de G4 es menor que 6, se imprime reprobado. Y si no, se imprime aprobado. Presiono enter y obviamente me va a imprimir aprobado. ¿Por qué? Porque no es menor que 6. Igual si abro paréntesis, nuevamente la celda en la que tengo el promedio, que es G5, si G5 es menor que 6, coma, entonces, esa coma significa entonces, la primera coma, entonces. Si G5 es menor que 6, entonces, y luego, entonces ¿qué? Entonces, reprobado. Cierro comillas. Y la segunda coma significa y si no. Y si no, ¿qué es lo que se va a imprimir? Si G5 no es menor que 6, pues aprobado. ¿Por qué? Porque al no ser menor que 6, significa que puede ser igual o mayor que 6. Entonces, siempre y cuando no sea menor que 6, va a ser aprobado. Y nuevamente, igual si, paréntesis, la celda en la que tengo el promedio, que ahora es G6, si G6 es menor que 6,
entonces reprobado. Y si no, aprobado. Cierro paréntesis y enter. Ustedes en esta práctica van a realizar unos 15 registros. Chequen qué otras materias pueden agregar: inglés, francés, química, física, etcétera. Con los mismos 5 bimestres le van a sacar el promedio y van a sacar el estatus, si es que está aprobado o reprobado. Por ahí dejen algunos reprobados para que se pueda comprobar la fórmula. Recuerden que el objetivo de Excel es automatizar celdas, por eso ustedes no van a trabajar con los valores directamente, sino que van a agregar fórmulas con los nombres de las celdas. Porque, por ejemplo, tal vez en este 6 yo me equivoqué, este 10, perdón, yo me equivoqué y no era un 10, era un 5. Entonces lo cambio. En cuanto le dé enter, ustedes van a ver que va a cambiar el promedio. ¿Ven? Ya bajó. Y si llega a bajar el promedio debajo de 6, entonces esto también va a cambiar automáticamente, va a cambiar a reprobado. Me voy a acercar un poquito para que lo vean. Bueno, es todo lo que me puedo acercar. Y voy a cambiar esta calificación por un 5 también. Todavía 6.2 sigue estando aprobado, si se dan cuenta de este lado, porque sigue estando arriba de 6. Pero ¿qué pasa si aquí ponemos un 6? El promedio cambia a 5.6 y ya el estatus cambia a reprobado. ¿Por qué? Porque las celdas están automatizadas. Entonces yo no tengo que estar volviendo a hacer la operación, volver a sumar y dividir para ver cuál fue el promedio, volver a comparar los datos para ver si está aprobado o reprobado. Se hace de manera automática. Por eso es que se dice que las celdas están automatizadas. Cambio la calificación y cambia todo. Bien, de esta manera vamos a trabajar con la fórmula así en una primera práctica. Hay otras formas en las que se puede aplicar la fórmula así, que son un poquito más complejas. Recuerden siempre que cada 5 minutos hay que ir guardando los cambios que vayamos haciendo en nuestros documentos, por si se llega a apagar la computadora, se llega a ir a la luz, no vayan a perder todo lo que han hecho. Imagínense que lleven 2 o 3 horas haciendo un trabajo y de repente se les apaga la computadora y no han guardado nada, pues van a tener que volver a empezar. A veces se guarda un archivo de manera automática, pero no se conserva toda la información. Entonces, si ya guardamos una vez y seleccionamos la ruta, la carpeta en la que se va a guardar, después de eso cada 5 minutos hay que ir dando archivo, guardar, o darle clic al icono que está aquí del disquete para ir guardando los cambios que se hacen. Nada más le doy clic aquí y ya se guarda el cambio. Voy a abrir un archivo nuevo de Excel. Lo puedo abrir desde aquí, archivo, nuevo, y un libro en blanco. Para que veamos otra herramienta que tenemos disponible dentro de este programa. Aquí voy a pegar una serie de datos que previamente ya había copiado. No se guardó en la memoria, por acá los tengo. Otra vez, control C. Me voy a mi archivo y control V. Recuerden que si la información no cabe dentro de la columna, solamente tenemos que poner el puntero en la línea que divide a las dos columnas y damos doble clic y se va a ajustar de manera automática a el texto más largo que tengamos. También recuerden que tenemos la posibilidad de seleccionar todo el texto y cambiar el tipo de letra y el tamaño de letra. Excel no está diseñado exclusivamente para imprimir, por tanto ven ustedes que pues no tiene un tamaño definido aquí el documento. Ya vimos en la primera sesión el número de filas y de columnas que cuenta este programa. Entonces, si yo estoy elaborando un documento que pretendo imprimir, necesito ver qué espacio de la hoja está ocupando la información o los datos que estoy agregando. Y obviamente también es necesario configurar el tamaño de la hoja de acuerdo a la hoja en la que pienso imprimir.
Entonces es recomendable cambiar la vista del documento de hoja de cálculo a vista diseño. Para ello me voy acá a la pestaña vista y luego en el grupo de opciones de vistas del libro selecciono diseño de página, y de esta manera ya me van a aparecer las hojas. Ahora sí puedo ver en dónde empieza y dónde termina una hoja y qué parte de esa hoja es la que está ocupando la información que tengo agregada, para que cuando la vaya a imprimir pues ya voy a saber cómo se va a ver. Si me regreso acá a la pestaña inicio, pues ya puedo agregar la información, personalizarla. Y aquí en diseño de página podemos cambiar la orientación de acuerdo a el número de datos que vaya yo a agregar. Y también podemos cambiar obviamente el tamaño de la hoja. Recuerden que aquí en México vamos a ocupar carta u oficio. Bien, entonces recordemos que para que se vea de esta manera nos tenemos que ir a vista y seleccionamos diseño de página. Esta es la vista normal, que es con la que hemos estado trabajando, pero nos vamos a quedar con diseño de página. Entonces a partir de ahora les recomiendo que cada vez que vayan a empezar a hacer un documento se vayan a vista y seleccionen diseño de página para que vean cómo están las hojas con las que van a trabajar. Bien, entonces aquí tengo una serie de datos. Aquí tenemos nombre, cambio a mayúsculas, nombre, grupo y calificación. Y los grupos vamos a tener entre los grupos A, B y C. Lo voy a poner de manera aleatoria. Ya hasta me pasé, que no estaba viendo, nada más estaba agregando los datos. Borro los de acá. Bien. Y acá vamos a dejarlo en B. De este lado tenemos calificaciones, tenemos algunos con 7, con 8, con 10, con 5, con 8, con 9, con 5, con 10, con 9, con 5, con 7, con 6, con 5, con 8, con 7, con 9, con 10, con 5, 8, 10 y 5. Hay muchos 5. No, 4 es demasiado bajo. Y ya me pasé. Bien, como aquí no están todos los bordes, se los vamos a poner, seleccionamos todo. Nos vamos a la pestaña inicio y en bordes seleccionamos todos los bordes. Ahora aquí algunas celdas tienen color, se los quito aquí en relleno, le pongo sin relleno y ya desaparecen los rellenos. Muy bien. ¿Qué pasa si yo necesito los nombres de los alumnos que están reprobados? Entonces aquí va a ser un poquito complicado, tengo que ir checando cada uno de ellos y tal vez los tenga que agregar aparte. Sin embargo, para eso tenemos herramientas que nos van a permitir separar la información de acuerdo a cómo nosotros la requerimos. Para eso nos vamos a ir a la herramienta ordenar y filtrar. Esta herramienta la vamos a encontrar dentro de la pestaña inicio hasta acá hasta el final. Seleccionamos los datos y damos clic en filtro.
y vamos a ver que en el encabezado de cada uno de estos datos aparece una solapa que me va a desplegar información. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando yo dé clic, por ejemplo, aquí a grupo, me aparecen todos los grupos que hay. Mira, tengo un grupo C y un grupo N. A ver, ¿dónde quedó la N? Aquí está. Se fue de colada. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quisiera a todos los alumnos que sean del grupo B, le doy clic a la pestaña que apareció aquí. Aquí donde dice seleccionar todo, le doy un clic para que se deseleccione y solamente selecciono B. Ahora doy en aceptar y únicamente va a mostrar la lista de los alumnos del grupo B con sus respectivas calificaciones. Si yo quiero los del grupo A, doy clic aquí otra vez en la solapa, selecciono, deselecciono y nada más dejo activado el grupo A y le doy en aceptar y ya tengo únicamente los alumnos del grupo A. Si yo quiero que se vean todos, pues le doy en seleccionar todo y le doy en aceptar y ya me aparece toda la lista. Entonces, si yo quiero saber quiénes reprobaron porque van a hacer examen extraordinario, aquí en calificación doy un clic, desactivo todo y solamente selecciono el 5 para que de esta manera me muestre a los alumnos que tienen 5 de calificación. Acepto y ya está aquí el 5, todos los que tienen 5 que van a tener que hacer examen extraordinario. Y tal vez voy a entregar reconocimientos a los que sacaron 10. Entonces desactivo el 5, activo el 10 y acepto. Y ahora me muestra los alumnos que tienen 10 de calificación. Entonces esta herramienta es muy práctica y es muy fácil de utilizar. Recuerden, simplemente seleccionamos nuestros datos, nos vamos aquí a la pestaña inicio, ordenar y filtrar y seleccionamos filtro. Como ya tenía yo un filtro, al volverlo a activar, pues más bien al volverlo a seleccionar, se desactiva. Ahora ya no está el filtro, ya no aparecen estas solapas. Tengo que seleccionarlos, filtro. Damos un clic y me aparece nuevamente la información. Como vieron, no tengo que seleccionar todo, simplemente selecciono los encabezados y ya me aparece aquí eh, el filtro para que yo pueda seleccionar lo que quiera que se muestre. También esta herramienta de ordenar y filtrar me va a permitir organizar la información. Tal vez yo quiera los datos en orden alfabético, entonces selecciono aquí la lista de nombres de los alumnos. A ver, Carla tiene 10 y me voy a ordenar y filtrar y selecciono ordenar de A a Z. Aquí me va a decir que Microsoft Excel ha encontrado datos junto a su selección. Esos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado. ¿Qué desea hacer? Continuar. Si le doy continuar con la selección actual y doy en ordenar, solamente me va a cambiar esos datos, pero ya no van a coincidir. Por ejemplo, si busco aquí a Carla, hace un rato les mencioné que Carla tenía 10. Entonces, no movió la calificación. Me regreso con control Z y voy a aplicar nuevamente el filtro. Voy a seleccionar otra vez nada más aquí, ordenar y filtrar, ordenar de la A a la Z. Y ahora sí, cuando me dice que encontró datos junto a su selección y que no se ordenarán, entonces donde dice qué desea hacer, seleccionamos ampliar selección para que seleccione todos los datos, que los tome en cuenta. Aceptamos, ordenar y listo, ya están ordenados de la A a la Z. Y si buscamos a Carla, ahora sí, cada uno de estos datos se movió con su respectiva información, es decir, Carla se movió con su grupo en el que estaba y su calificación. Entonces nuevamente lo voy a deshacer, control Z. Si ustedes se dan cuenta, está en desorden. Selecciono el rango de datos que tengo aquí, que es el que quiero que se ordene, ordenar y filtrar, y le digo que quiero de la A a la Z. Cuando me aparece esta advertencia antes de ordenar, mantengo activado ampliar la selección y doy en ordenar. Y ya se ordenan de la A a la Z. Y si yo quiero ordenarlos de la Z a la A, me voy a ordenar y filtrar y le digo que de la Z a la A. Ampliar la selección, ordenar.
Ya tengo ahora de la Z a la A y vemos que Carla sigue con su 10. Por eso es importante que cuando seleccionen ordenar y filtrar, seleccionen en la advertencia ampliar selección. Bien, puede darse el caso también que queramos agregar un logotipo o un encabezado aquí. Por ejemplo, escuela primaria Ramón Velarde. Y si le queremos poner un logotipo, podemos seleccionar la celda en la que queremos agregar el logotipo y aquí nos aparece la pestaña herramientas para encabezado y pie de página. Le doy clic en imagen, trabajar sin conexión y me abre el explorador. Aquí yo puedo buscar la imagen que quiero agregar como logotipo. Voy a agregar esta del instrumento musical, nada más para que me sirva como ejemplo. Voy a insertar y no se ve la imagen, solamente se ve este texto, que es un código. Para que se vea yo tengo que dar clic abajo en cualquier parte de la hoja y vamos a ver que la imagen ni siquiera se nota. Me voy a archivo, me voy a imprimir para ver cómo se ve acá. No se nota porque la imagen está demasiado grande, se alcanza a ver hasta acá en la esquina. Entonces hay que reducirla. Para reducir la imagen que inserté dentro de una celda, selecciono la celda, es acá. A ver, se selecciona el código y en la pestaña diseño, una vez que ya tengo una imagen insertada, me va a aparecer a la derecha la herramienta dar formato a la imagen. Doy un clic y aquí puedo cambiar el tamaño. Fíjense, tiene 55 por 62 centímetros, está más grande que la hoja. Debería tener por lo mucho 2 centímetros. Este de aquí le cambio a 2 y automáticamente el ancho también se cambia. Doy en aceptar y ya se ajustó aquí la imagen. Si la quiero más chica, pues la reduzco un poquito más. Para que nos sirva de repaso, a la derecha voy a poner otra imagen. Me voy a diseño, imagen, trabajar sin conexión. Busco la imagen que quiero utilizar. Estos son GIFs. Voy a arriesgarme a meterme a mi biblioteca de imágenes a ver qué aparece por ahí. Y a ver, voy a ocupar esta, la armadura de Pegaso. Insertar. Doy clic abajo y vemos que la imagen está muy grande. Ah, se ve chida aquí, miren. La podríamos dejar aquí, pero no tiene nada que ver con el trabajo, ¿verdad? Entonces le doy doble clic acá, selecciono el código, me voy a la pestaña diseño, dar formato a la imagen, cambio el alto, lo voy a poner nuevamente a 2 centímetros. Cuando yo doy clic acá en ancho, automáticamente se va a ajustar y doy clic en aceptar. Doy clic afuera y ya quedó mi imagen colocada. ¿Qué pasa si yo quiero insertar una imagen aquí en la celda? Insertar, no aparece activada. Tiene que estar sin el cursor activado. Si yo doy doble clic, se desactiva. Entonces solamente un clic, sin que se active el cursor dentro de la celda, me voy a imágenes, busco una imagen que quiera yo insertar. Vamos a ver si tenemos otra por aquí. Ahora vamos a poner a este y luego insertar. Y ya está aquí mi imagen. Aquí en este caso la imagen la podemos reducir de acá del lado derecho, donde dice alto y ancho. Le pongo 3, le voy a poner de alto y enter. Automáticamente se va a ajustar el ancho y ya tengo aquí mi imagen. Esta la puedo mover dentro de la hoja y colocarla en la parte que la requiera. Es diferente insertar una imagen dentro del cuerpo del documento que insertarlo dentro del encabezado, que es lo que aparece aquí arriba. Si lo notamos, ¿verdad? Y esta área de encabezado solamente la vamos a poder ver si dentro de la vista estamos en la vista diseño de página. Si voy a normal, no me aparecen las opciones de encabezado. Ahí está el encabezado, pero no se ve. Si yo me voy a archivo imprimir, ahí se va a ver lo que yo agregué para el encabezado. Pero para que yo pueda agregar una imagen y un texto de encabezado, mi vista debe estar configurada en diseño de página.
Y bien, aquí el texto también lo podemos hacer más grande desde la pestaña diseño. Como es un encabezado, sí es conveniente que se note un poquito más. Y listo. Bueno, así podemos agregar un encabezado y una imagen o un logotipo dentro del encabezado de un documento de Excel. Para guardarnos vamos a archivo, guardar, examinar y buscamos la carpeta en la que queremos guardar, en este caso en prácticas de Excel. Y aquí le voy a poner fórmula así. Y encabezado. Lo voy a guardar y listo. Entonces ya vimos que podemos agregar filtros para seleccionar un grupo de opciones o de datos específico, y que también podemos ordenar el texto de manera alfabética o el contenido con la herramienta ordenar y filtrar.